Le agradezco mucho al consejero del INE, Ucquip Espadas, que me tome la llamada. Le agradezco mucho, consejero. ¿Cómo está? Buenas tardes, Denise. Bien, gracias. Contento de estar con usted nuevamente. Yo supongo que ustedes están, digamos, ocupados en este tema de la definición precisa de las dificultades que presenta cada municipio o cada sección, sobre todo porque además ustedes van a mandar a los pues digamos a los funcionarios electorales de entrada, a los que capacitan a los ciudadanos, a los capacitadores y demás. Me imagino que tienen que estar haciendo este atlas del que hablamos. No es así. Nosotros detectamos riesgos específicos, problemas concretos, pero hacer un atlas de riesgos, eso no es algo que se pueda hacer en horas extra o cargándole un poco el trabajo al personal de campo. Elaborar un atlas de esa naturaleza es un trabajo profesional sumamente especializado que se puede hacer por personas que tienen los conocimientos necesarios, el acceso a información de inteligencia al que nosotros no hacemos. Es decir, no tenemos personal con las capacidades técnicas ni la información confidencial necesaria para elaborar una cosa de este tipo. Lo que sí tenemos es mucha gente en el campo y además muchos candidatos de partidos que, en este proceso los partidos van a jugar un papel crucial. Es decir, son ellos los que tienen a los candidatos y candidatas en la calle, en el territorio, y los que pueden saber sobre peligros específicos, zonas, condiciones. Una zona que es peligrosa para un candidato no necesariamente lo será para uno de otro partido. De forma tal que a nosotros lo que nos toca es prevenir sobre la base de problemas específicos que se nos presenten. Evidentemente también podremos detectar ciertas mayor incidencia en unas zonas u otras, pero tanto como hacer un atlas de riesgo, entonces, no es posible. Entiendo esto pero quisiera yo entender, ¿cómo deciden ustedes o con base en qué información pueden mandar, digamos, a la gente al terreno, a la capacitación y demás? Y ya luego le pregunto sobre esto que se menciona en algunos medios de que ni siquiera tienen los uniformes, digamos que de alguna manera que quisiéramos pensar que los protegen. Pero voy a una pausa, consejero, por favor no se vaya y regresamos con esto. Regresamos, estamos aquí atando cabos, está con nosotros el consejero Ucquip Espadas. Consejero, entiendo lo que me dice, no tenemos un mapa de riesgos. ¿Cómo deciden entonces, digamos, proteger la seguridad de su personal, de los capacitadores, por ejemplo, decidir a dónde los mandan? Me dicen además, o leí, que no estaban los uniformes, que no iban a salir con uniformes, lo cual me parece pues muy delicado, vulnerarlos en extremo. En fin, ¿qué está haciendo a ese respecto el Instituto Nacional? Empiezo por el último punto, que es un asunto muy menor, el de los uniformes. Bueno. No es cierto que no estén saliendo con uniformes. El problema es que el uniforme que se había diseñado originalmente, que consiste en una chamarra del INE, por diversos problemas administrativos y operativos, no estarán en su totalidad a tiempo, de forma tal que tuvieron que ser sustituidos. Eso es verdad, fueron sustituidos por camisetas con el logotipo y la identificación del instituto, independientemente de la identificación que portan. Es decir, van a ir uniformados con un uniforme, si quieres, de menor calidad que el anterior, pero que le permite que sean perfectamente identificados. Bueno, eso me parece como importante. Personal del INE. Sí, me parece importante. Porque además, es que es importante. O sea, simplemente decirles, vente de civil y te doy tu credencial del instituto, no puede ser una manera de sacar personal a la calle, porque además es muchísimo personal. Estamos hablando de cerca de 50,000 personas. Exactamente. Y luego nada más permítame sobre este tema. Me dice, es un asunto de cuestiones administrativas. Hay muchísima atención sobre el INE y sobre cómo está haciendo las cosas. Sabemos todo lo que hay alrededor de eso. Pero le tengo que preguntar, este tema de que por problemas administrativos no salió la chamarra y van a salir con camiseta, simplemente quiero saber, ¿esos problemas administrativos se van a reflejar en algo más que en mandar a la gente con camiseta? No. Es que es importante. No, es importante y agradezco la pregunta porque permite expresarlo con claridad. No va a tener un efecto este año
como tampoco lo tuvo en 2021, que también hubo un retraso en la entrega de las chamarras, y ahí fue donde se empezaron a utilizar camisetas como uniforme. Sí, lo de las camisetas no nos lo inventamos ahora, recurrimos a lo mismo que tuvimos que recurrir. O sea, no es un indicador de que está peor la administración del INE. No, a ver, leía yo algunas cifras sobre este asunto en la última sesión de consejo. El proceso electoral del 21 terminó de las, no me recuerdo el número exacto, 640 y algo de actividades diversas en las que se divide este inmenso proceso electoral. En el 21 hubo un retraso del 8.08% de esas actividades. Lo que llevábamos ahora era, considerando solo las actividades que ya estaban, faltan muchas, llevábamos un retraso del 7.56, una cosa así. A ver, parte de la sofisticación de la maquinaria del instituto es que no supone que si hay un error, este error tenga efecto dominó, sino que los métodos, sistemas que utilizamos disponen también de posibilidades y de mecanismos para que atrasos imprevistos, que paradójicamente es muy previsible que vayan a ocurrir cuando se manejan cientos de procesos paralelos, estas fallas tienen mecanismos para ser solventadas sin que esto impacte en la calidad de nuestro producto final. ¿Cuál es nuestro producto final? Que la gente tendrá su boleta esperándola cerca de su casa y que se contará. Bueno, creo que eso es lo más importante, y nosotros, pues de todos modos, nuestro trabajo también es detectar estas cosas y hacer las preguntas correspondientes para saber lo que más importa, que es efectivamente que haya casillas, que esas casillas, que los que están adentro estén preparados, que de preferencia sean ciudadanos, que no sea el caso en donde tal cantidad de ciudadanos no va, que en realidad son o partidos políticos o demás. Esas son las cosas que importan. Bueno, el segundo punto sobre el tema de los riesgos para los capacitadores, es porque obviamente lo que estamos tratando de ver es qué nos dicen las elecciones sobre la violencia en el país. Yo sé que la vez pasada, en 2021, hubo atentados contra personal del Instituto Nacional. Y por supuesto me imagino que esto lleva a ciertas decisiones sobre quién va a capacitar, llegar a un lugar, mire, como Jilotlán, de los Dolores que estaba yo mencionando, que es un municipio donde no hubo elecciones, donde está ahorita gobernando. De hecho, digamos, se canceló la elección, participaron 16%, y entonces se tomó ahí la decisión de que mejor se hacía ya un grupo, un comité para encargarse. En estos casos, ¿son los institutos locales los que están tomando la decisión? Bueno, en este caso concreto sí, pero a ver, hay un punto de partida que es complicado desde la perspectiva del INE, y es: nosotros tenemos que capacitar gente para estar hasta en la última casilla de este país. Esto significa, no va a haber territorio del país que no sea recorrido por un capacitador de este instituto. En el pasado, y pienso no solo en el 21, en el 18, en el 15, en el 12 y en el 9, que las cosas estaban muy calientes en este país, fue exactamente lo mismo. Y la realidad es que si bien es de desear no tener nunca ningún incidente grave, estos se han reducido muchísimo. Es decir, no hay, básicamente, en 2021 tuvimos un capacitador muerto, lo cual significa que tuvimos uno arriba del máximo aceptable en una elección, que es de que nadie pierda su vida, obviamente, por estar haciendo este trabajo. Pero lo que quiero ilustrar con esto, que fue una cosa horrible, porque es un muchacho que se confundió a la hora de tocar la puerta y aparentemente tocó en una casa de criminales, y bueno, una cosa horrible, pero que no significa que nuestros capacitadores hayan estado bajo asedio de ningún tipo, o que hubiera zonas a donde no pudieran acceder. Esto tiene que ver con varios factores. El primero es que efectivamente a nivel local, no nada más los OPLES, sino en este caso nuestras delegaciones locales, pues palpan el día a día de las condiciones en las que se está, y se puede decidir en cierto momento restringir las zonas por donde tiene que caminar la capacidad. Cosas sobre todo los horarios, es decir, hay lugares donde una vez que el sol amenaza con ponerse, pues tal como si los vampiros fueran a salir, lo mejor es guarecerse en su casa para evitar cosas. Pero la realidad es que estos impedimentos, que son muy parecidos al día a día
de las personas que sí, que viven y conviven en estos lugares, pues no han sido un impedimento. Ya. Hay ¿Cuántas que casillas se dejaron de más. poner en 2021? 10 en total, ninguna por problemas con la delincuencia organizada, la mayor parte de estas 10 por problemas comunitarios, ¿Sí? Y en algún caso por problemas climáticos. Bueno, creo que estos datos son importantes y creo que hay que ir a la minucia. Añadiría yo un factor, Denise, si me permite usted. Sí, por favor. Dada la cantidad de capacitadores que tenemos, 50,000, ¿verdad? ¿Me dijo? Sí, estamos hablando de más de 150 en promedio por cada uno de los 300 distritos. ¿Esto qué significa? Que estamos captando a gente muy cercana al territorio donde van a trabajar. Personas que por sí mismas conocen el territorio. No es como mandar, bueno, ahí es donde me sale la edad, pero no es como era mandar un extensionista agrario a un ejido del otro lado del punto del que se manda. Sí, no. Sí. Es la gente que vive y que convive y que materialmente va a trabajar con sus vecinos y que sabe mucha información de seguridad que se queda en el sentido común. El que sean locales los que hacen el trabajo nos garantiza que ahí esté. Claro. La realidad es que no siendo el problema de la delincuencia organizada en México un problema nuevo, nuestros procesos electorales han sabido sobrevivir con esto sin poner en riesgo a sus trabajadores y sobre todo sin limitar el derecho de cada quien a votar el día de la elección. Bueno, creo que es importante. Hay dos niveles, por supuesto. Está el nivel de la capacidad del Instituto Nacional Electoral y de los OPLES de organizar las elecciones, de que se pongan las casillas, de que se cuenten bien los votos. El otro nivel es ese ambiente que viven los candidatos, efectivamente, que puede tener que si amenazas o que advertencias, etcétera, que es otro nivel en el cual la autoridad electoral pues no tiene nada que ver. Tendría que ser una materia de seguridad sobre los candidatos y sobre su capacidad de, digamos, de solicitar el voto libremente, pero es otro nivel. Pues muchísimas gracias, consejero. Gran escándalo el que se hayan ustedes otorgado un bono. ¿Qué fue eso? Nada más para terminar. Bueno, eso es una cosa que se dejó de hacer y que es un mecanismo que se estableció para cubrir horas extra que no se pueden cubrir en el instituto, y no estoy hablando nada más de los consejeros, sino del bono, el así llamado bono, el nombre es malo, que se le da a los trabajadores del servicio profesional y de la administración del instituto. Las condiciones laborales en el instituto son especiales, por ejemplo, no se pueden organizar sindicatos ni haber una huelga, lo cual se explica. Bueno, parte de estas condiciones especiales es que no se pagan horas extra en los términos a los que obliga la Constitución. Para compensar parcialmente esto se estableció, no sé cuándo, hace décadas, el pago de un bono por proceso electoral a tal conjunto de los trabajadores. Los consejeros electorales renunciaron a esto en 2012 y después, a pesar de que se aprobaba, no se entregaba. Y bueno, la realidad es que, lo digo con absoluta franqueza, yo no tengo ningún reparo en hablar de este tema, porque primero, los consejeros no ganamos los salarios que se dice que ganamos. Segundo, porque desde 2012 los consejeros electorales cobran el mismo salario. Es decir, este es el 12º año en que el salario nominal sigue siendo el mismo, pero evidentemente a valor real ya disminuyó. Desde que yo llegué al instituto hasta el día de hoy, mi salario ha disminuido en valor real algo más del 20%, de forma tal que si la Junta Ejecutiva tomó la decisión de dar un bono para el pago de horas extra como al resto de los trabajadores, a mí eso no me hace sentir ningún tipo de sentimiento, no me genera ningún tipo de sentimiento de actuar de manera indebida. Por lo otro, yo quiero decir muy específicamente, porque a ver, somos funcionarios públicos y está bien que la gente sepa cuánto ganamos para bien o para mal. Los consejeros electorales, bueno, a ver, hay diferencias porque algunos han renunciado parcialmente al salario y cosas así, pero yo percibo como consejero electoral 153,000 pesos mensuales y esto no ha variado en un peso desde que ingresé hace 4 años al instituto. Ya, bueno, obviamente esta pregunta le agradezco la respuesta. La pregunta venía al cuento porque
llamaba la atención que con una consejera presidenta, digamos, cercana a la Cuarta Transformación, y este tema de la austeridad y demás fuera en ese momento en que deciden sí darse el bono, se interpretó así, básicamente como algo sorprendente, sí, o como un premio, o vaya a ser por qué. Pero bueno, me parece importante escuchar la respuesta. Gracias, como siempre, consejero, por tomarme la llamada.